intracelular tenemos la mayor cantidad de líquidos, el 66% se encuentra a nivel intracelular, luego hay un 22% que se encuentra a nivel del intersticio y en el vaso sanguíneo como tal tenemos un 11%, ¿ya? Así que todo lo que vemos en la sangre es un 11% nada más de toda la cantidad de líquidos que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Entonces aquí podemos verlo graficado, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿no? Que en el plasma está el 11%, a nivel intersticial, fluidos superficiales el 22% y el 60% son los líquidos intracelulares. Entonces, podemos observar también que a nivel del intersticio, así como tenemos líquidos, también tenemos ciertos electrolitos, ¿no? A nivel extracelular, podemos ver en el espacio que tenemos potasio, tenemos magnesio. A nivel intravascular, vamos a contar con sodio, cloro, ¿no? En poca cantidad, más lo que vamos a observar son las células sanguíneas. A nivel intersticial vamos a observar que hay potasio, hay magnesio, hay sodio, ¿no? Hay cloro, digamos que hay mayor cantidad de electrolitos, entonces es importante saber, ¿no? Extracelular, en el fluido extracelular lo que contamos versus lo que contamos intracelular. Entonces, podemos observar que a nivel extracelular hay mayor cantidad de sodio que a nivel intracelular. Y de la misma manera viceversa, ¿no? Si hay mayor cantidad de sodio aquí, quiere decir que hay poca cantidad de potasio y hay mayor cantidad de potasio a nivel intracelular, ¿ya? El calcio, hay mayor cantidad de calcio a nivel extra, ¿ya? De los fluidos extracelulares, ¿ya? A diferencia de los fluidos intracelulares. El magnesio se ve en mayor proporción a nivel intracelular, los fluidos intracelulares. El cloro hay mayor cantidad a nivel de los fluidos extracelulares, ¿ya? El carbón, la anhidraz alcohólica la vamos a encontrar más a nivel de los fluidos extracelulares. El fosfato más vamos a encontrar en la intracelular y los sulfuros lo vamos a encontrar casi igual, pero un poco más a nivel intracelular, y la osmolaridad la vamos a encontrar igual, en igual cantidad entre los dos. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta que la presión osmótica también va a influir, ¿no? Para lo que sería el cambio de presiones para lo que son las absorciones de, en este caso, estas sustancias, ¿no? Los electrolitos. Entonces sabemos que a nivel arteriolar y capilar la presión de la sangre está en 32 milímetros de mercurio, ¿no? La presión oncótica la vamos a observar que también está a nivel de 22 milímetros de mercurio, ¿no? A medida que vamos cambiando a nivel intersticial, a nivel venoso, esa presión va a ir bajando, ¿no? La podemos encontrar incluso a nivel venoso y los capilares venosos en menos de 7 milímetros de mercurio. Y la presión de la sangre ahí se encuentra en 15 milímetros de mercurio. Entonces, sabemos que las proteínas plasmáticas van a estar relacionadas a lo que sería la presión oncótica, ¿no? Para lo que sería, en este caso, la jalada de agua, ¿no? Entonces, si tenemos casos de hipoproteinemia, o sea, va a haber menos cantidad de proteínas en sangre, esto va a provocar que el líquido por ósmosis se vaya hacia esa zona y por consiguiente se vaya a las zonas extracelulares y por consiguiente se van a observar los edemas. Entonces, ¿qué puede causar los desequilibrios hídricos? ¿Ya? Podemos tener una reducción del consumo de líquidos, ¿ya? Y a esto se le va a llamar una deshidratación hipertónica, ¿ya? Básicamente, y eso se puede dar, ¿no? Ya sea por falta de agua, por algún desorden neurológico que impida que se
cuando tenemos algún desorden o alguna lesión a nivel bucal donde va a impedir que el paciente quiera ingerir agua, ¿no? Algo que muy comúnmente se va a ver en felinos, ¿no? El felino le duele algo en la boca y ya no quiere comer, ya no quiere tomar agua, no por un tema fisiológico interno, ¿ya? Ahora, cuando hay un incremento de la excreción de fluidos, a eso ya no se le llama deshidratación hipertónica, se le llama deshidratación hipotónica, ¿ya? ¿En qué casos podemos observar? Cuando tenemos quizás aumento de excreción a través de la orina, cuando hay poliuria, ya sea por una patología renal, ya sea quizás por alguna patología endocrina, ¿ya? Digestivas, ¿no? Cuando encontramos que hay vómitos recurrentes o diarreas o quizás anorexia, respiratoria, cuando hay fiebre y jadeos, ¿ya? Ahí obviamente hay pérdida de líquidos, en quemaduras, en golpes de calor también va a haber grado de deshidratación. Cuando hay cialorrea por intoxicaciones, ¿no? Cuando tenemos intoxicaciones, por ejemplo, por órganos fosforados, por carbamatos, hay algo muy característico, ¿no? Que empieza a segregarse acetilcolina de manera exagerada, y esto hace que uno de los signos, que es la cialorrea, se vea, ¿no? Muy marcada. El paciente empieza a tener una salivación constante, entonces ahí también hay pérdida, ¿ya? En peritonitis también podemos observar ese tipo de deshidratación que se va a observar a nivel intracelular, y esto va a generar una deshidratación hipotónica. Ahora, otras causas de esta deshidratación es cuando más bien hay incremento de fluidos, ¿no? Seguimos con el incremento de la excreción de fluidos, ¿no? En este caso, ¿qué va a pasar? Va a pasar a también acumularse en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ascitis, ¿no? De las ascitis, del hidrotórax, ¿no? También puede haber líquido que se empieza a capturar a nivel torácico, los edemas por traumatismo, ya, déficit de fluidos en el compartimiento primario, componentes funcionales de órganos de compartimientos afectados, ¿no? Por ejemplo, cuando hay las insuficiencias hepáticas también podemos ver este grado de ascitis que viene a ser una deshidratación hipotónica. Entonces, cuando tenemos una deshidratación hipertónica, estamos hablando simplemente de lo que es la privación de líquidos, o sea, no hay ingreso. Es una deshidratación simple, no hay pérdida de electrolitos, simplemente hay ausencia de ingreso de líquidos, ¿no? Entonces es una deshidratación leve, que se puede regular como una hidratación incluso oral, ¿ya? Una deshidratación isotónica, digamos que es la deshidratación que se puede dar por un régimen regular, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sudoración, cuando quizás hay un grado de nefrosis leve, ¿ya? Una enteritis simple, ¿no? El paciente quizás está con vómitos y diarrea por una indiscreción alimentaria, o sea, hay cierta pérdida, pero no es muy considerable, ¿no? Va a haber líquido isotónico y cierta pérdida de sodio, pero que es muy mínima. Entonces, ese tipo de deshidratación se puede considerar leve y puede haber cierta hiponatremia, pero también leve, ¿ya? Ahora, cuando tenemos una deshidratación hipotónica, ahí estamos hablando de pérdidas abundantes de electrolitos, ¿no? Podemos encontrar quizás en pacientes con parvovirus, en pacientes con alguna polibacilosis, alguna enterotoxemia, ¿no? Donde tenemos ya mayor cantidad de pérdidas de líquidos, y esto por consiguiente va a aumentar, ¿no? la pérdida de sodio, ¿no? Ahí tenemos una deshidratación ya con una hiponatremia grave, ¿no? Porque ya hay una pérdida mayor de electrolitos, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, un paciente con parvovirus, la cantidad de vómitos y diarrea que genera al día es bastante abundante, ¿no? Y eso sí puede generar un desequilibrio a nivel de sodio. Entonces, dentro de lo que son restituyentes, no solamente es el hecho de restituir fluidos, sino también darle aportes, ¿no? En este caso de electrolitos como sodio, podemos observar por ejemplo este reconstituyente que contiene cloruro, que contiene potasio, que contiene sodio, ¿no? Para
agregar la cantidad también de electrolitos que se puedan ver en pérdida cuando tenemos alguna deficiencia, alguna deshidratación, dependiendo del origen, ¿no? O también por el uso constante de los diuréticos que pueden desregularme este tipo de electrolitos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fluidoterapia? La fluidoterapia tiene como objetivo generar una sustitución del déficit de hídrica, ¿no? O sustituir, digamos, o revertir, ¿no?, la deshidratación que está presentando este paciente, ¿no? Buscando un mantenimiento hídrico normal, reemplazar los electrolitos, ¿ya?, y reemplazar el equilibrio ácido-base, ¿no?, para evitar también que se genere una acidosis, una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la fluidoterapia, no? Llevar lo que es un mantenimiento, o sea, primero ver cuánto es la cantidad de fluidos que ese paciente necesita recibir o necesita reponer todo durante 24 horas. A eso también hay que sumarle, si es que el paciente ya viene con un cuadro de deshidratación, un porcentaje, y eso es una fórmula, por ejemplo, ya que le vamos a agregar el porcentaje de deshidratación, y a eso también se le va a agregar la pérdida, ¿no? Porque no solamente que el paciente tiene menos cantidad de fluidos y de electrolitos por ya venir deshidratado, por lo que no consume durante el día, sino también por lo que está perdiendo, ¿ya? Entonces todo eso me va a indicar realmente cuánto es el contenido de fluidos y electrolitos que yo necesito reponerle a este paciente, ¿ya? Entonces, para poder generar una reposición, también tengo que ver cuál es el origen de la deshidratación, si es solamente por pérdida, por consumo, o incluso también por reducción del plasma, ¿ya? Y según eso, principalmente, yo voy a verificar qué tipo de fluido voy a utilizar. Entonces, hay dos tipos de fluidos, por decirlo así, dentro de lo que es la división, los principales, ¿no?, que son los coloides y los cristaloides. Los coloides son aquellos que me van a ayudar a aumentar el volumen de la sangre, ¿no? Se me van a generar el espesor que está perdiendo la sangre. En una hemorragia, por ejemplo, o en una hipoproteinemia, ya yo que estoy perdiendo células sanguíneas, ¿no? Entonces, puedo tener la misma cantidad de líquido, puedo tener el líquido en proporción igual, pero al tener menos células baja el volumen sanguíneo, baja el espesor. Entonces ahí yo voy a utilizar coloides, ¿ya? Van a generarme mayor volumen de plasma, lo tengo que utilizar en poca cantidad, ¿ya? Puede generar un poco de edema periférico y tiene como vida media a nivel intravascular de 3 a 6 horas, ¿ya? Cristaloides. Los cristaloides los voy a utilizar cuando hay deficiencia de líquido, o sea, cuando hay pérdida de líquido pero no hay pérdida celular, ¿ya? Entonces, en deshidrataciones, ya yo lo puedo usar bastante bien. Va a restaurar la pérdida de un tercer espacio, el inicio y la manutención, es decir, yo voy a iniciar con un volumen y eso es lo que yo voy a mantener de manera proporcional. Por ejemplo, a un paciente X me sale que hay que pasarle 240 mililitros en 24 horas de fluido, ¿ya? Entonces, a ese paciente de manera proporcional le voy a pasar 10 mililitros cada hora, obviamente de manera continua, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con que iniciamos y mantenemos. Una vez que ese paciente empieza, digamos, a revertir ciertos los mecanismos que están generando esa pérdida o deshidratación, ya empezamos a reducir el fluido que le estamos dando de más. Ejemplo, paciente deja de vomitar, deja de tener diarrea, entonces vamos a ir viendo si se va corrigiendo la deshidratación, vamos bajando la cantidad de fluido, ¿no? Se mantiene hasta que el paciente empieza a recuperar su fluidoterapia y mantenimiento normal, o sea, hasta que el paciente empieza a consumir agua por sí mismo, ¿no? Entonces ahí ya podemos suspender la fluidoterapia y ya evaluar, ¿no? La vida media de los cristaloides también van a durar alrededor de 30 minutos, ¿ya? En el vaso sanguíneo. Entonces, sabemos que se pueden clasificar según su tonicidad
cantidad en hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Las hipotónicas, por ejemplo, son las dextrosas que pueden utilizarse para mantenimiento, ¿no? No cuando quizás requerimos un aumento de fluido en el volumen sanguíneo, hay pérdida, digamos, de glucosa, que son las dextrosas del 5%, la dextrosa del 2.5%, ¿ya? Después tenemos las soluciones isotónicas, ¿ya? Que son el lactato Ringer, ¿ya? O en el caso del cloruro de sodio el 0.9%, y las hipertónicas, que sí ya son soluciones de dextrosa con alta concentración, igual también con cloruro de sodio de alta concentración, ¿ya? Y que básicamente van a servir como un diurético osmótico, ¿ya? Tengo solución, acá podemos observar, ¿no? Una solución hipotónica es que la cantidad, digamos, de soluto de presión va a ser mayor intravascular. Aquí podemos ver que está igual, tanto intra como extravascular, y en este caso vemos que hay mayor cantidad de fluidos por fuera que por dentro, ¿no? Entonces eso me va a ayudar como osmótico, por eso, en el caso de las hipertónicas. Ya, ¿cómo se observa un eritrocito? Dependiendo del tipo de solución que yo utilice. ¿Ya? Entonces, si yo estoy utilizando un eritrocito, está en una solución isotónica, como hay una misma proporción de electrolitos y fluidos en ambos lados, se mantiene en su forma de cuadro. ¿Ya? En el caso de una solución hipertónica, ¿ya? Que hay mayor cantidad de solutos por dentro, va a haber un escape de agua, ¿cierto? Y se va a ver como que más arrugadito, ¿ya? En el caso del eritrocito con una solución hipotónica, que se da el efecto contrario, vamos a ver que hay mayor acumulación de líquido por dentro, ¿ya? Por eso es que parece como un globito. Entonces, viendo, ¿no? Las soluciones cristaloides, ¿cuáles son? Son lactato Ringer, cloruro de sodio, que puede estar al 0.9%, el cloruro de sodio que puede estar también en una solución isotónica, que al utilizar 50-50 se baja, ¿no? Se baja a 0.45, y la dextrosa la puedes usar al 5 o al 2.5%, ¿ya? El normosol, ya que es una solución muy similar al lactato Ringer, pero la diferencia es que el lactato Ringer contiene calcio y el normosol contiene magnesio, ¿ya? Es la diferencia principal de estos dos, ¿ya? Entonces, en el caso de, por ejemplo, una hipomagnesemia, podemos utilizar de preferencia, obviamente, un normosol. ¿Ya? En el caso de los coloides, tenemos los coloides sintéticos y los coloides naturales, ¿no? Los coloides naturales es la sangre entera, es el plasma entero, ¿no? Las plaquetas, ¿no? Que también se pueden transfundir. En el caso de coloides, tenemos los plasmas de manera sintética, ¿no? Dextatran de 40 o de 70, el Verstach, también tenemos el aminoplasmal, ¿no? Que son sustancias proteicas para aumentarle la cantidad de proteínas de manera sintética a la sangre, ¿no? Cuando tenemos una hipoproteinemia, por ejemplo, me ayuda bastante bien. Cuando tengo una reducción del plasma, también puedo sustituirlo con estos coloides. Ahora, comparación de las soluciones cristaloides con el plasma. Entonces, podemos observar, en el plasma tenemos estos valores, ¿no? Para empezar tenemos pH neutro, ya tenemos vamos a tener sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, carbonatos y bueno, pH neutro. Entonces, cuando utilizamos cloruro de sodio, ¿qué es lo que vamos a aportar? Cloruro y sodio, ¿no? El cloruro va a tener un aporte mayor a la cantidad del plasma, el sodio, así como el cloruro. En el caso del lactato Ringer tenemos un aporte muy similar, como vemos, al del plasma, ya tanto del cloruro como del sodio. En el caso de potasio
Y bueno, el carbonatos está igual, casi igual. En el caso del Ringer solo, vamos a observar que no hay carbonatos y que hay un mayor aporte de cloro y un mayor aporte de sodio, está un poco más concentrada. En el caso de la dextrosa, el único aporte que me va a dar obviamente es glucosa, pero en este caso no lo estamos considerando en el cuadro, o sea, electrolitos no me va a brindar, pero sí sabemos que es un fluido que tiene un pH bajo. En el caso del normosol, como ya les había mencionado, no va a tener calcio, pero sí va a tener magnesio, ¿no? Va a tener un aporte menor de cloro, un aporte muy similar de sodio y de carbonatos igual, En el caso del normosol M, sí vemos que hay un poco aporte de sodio, un poco aporte de cloro a comparación del plasma y sí hay un mayor aporte de potasio, así como magnesio, que se va a mantener casi mayor, ¿no? que en el plasma, y los carbonatos que sí van a ser también en menor cantidad. Entonces, de todos estos, ¿cuál es el que se parece o tiene el balance más similar al plasma? El Ringer, Entonces, en una situación de emergencia o cuando sabemos que hay una pérdida constante, ¿cuál nos conviene utilizar más? El lactato Ringer. El lactato Ringer, como se parece más al plasma electrolíticamente hablando, entonces me va a sustituir bastante bien en el caso de una deshidratación. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, tenemos un paciente que ha tenido un traumatismo, ¿no? Un accidente, lo atropellaron. Entonces, hasta poder ponerle un coloide, el primer fluido que podemos considerar en colocarlo es un lactato Ringer, porque va a ser lo más parecido al plasma hasta que podamos aportarle el coloide que está perdiendo por la hemorragia, Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta con referente a estos fluidos. Ahora, soluciones cristaloides que son isotónicos, ¿no? Tenemos el cloruro de sodio, el lactato Ringer y el normosol, ¿no? Ya tal cual como lo hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? Cada uno va a tener un aporte, ¿no? En el caso del cloruro de sodio, cloruro y sodio. El lactato Ringer me va a brindar lactato, calcio, potasio, cloro, sodio, ¿no? En el caso del normosol me va a dar magnesio, potasio, cloro, sodio, acetato y gluconato. En el caso de soluciones isotónicas coloides, tengo la hemoglobina bovina purificada. Esta me va a incrementar el aporte de oxígeno, porque básicamente si yo tengo menos cantidad de células sanguíneas, y hay una reducción de hemoglobina, ¿qué va a pasar? No va a haber qué proteína me empiece a trasladar el oxígeno, entonces me va a ayudar a incrementar el oxígeno en la sangre, va a expandir el volumen plasmático, como les decía, cuando hay pérdida celular va a haber menos volumen sanguíneo, ¿no? A nivel de peso, entonces los coloides sí me van a expandir ese peso, no tiene células sanguíneas como tal y bueno, se tiene que mantener a temperatura ambiente y no puede durar hasta 3 años. Ahora, ¿cómo sabemos qué grados de deshidratación tiene mi paciente para poder también predecir qué tanto necesita una fluidoterapia y qué tipo de fluidoterapia necesita? A través de este cuadrito podemos identificar, ¿no? Primero vamos a tener en cuenta que los pacientes que tienen menos del 5% de deshidratación no son detectables al hacerle una evaluación física. O sea, no va a haber, digamos, algún indicativo de que haya pérdida, que haya deshidratación. Por eso es que los pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica ya se asume que son pacientes que llegan con un 5% de deshidratación, Si en la evaluación física no presenta signos de deshidratación,
deshidratación, al ser un paciente con insuficiencia renal crónica, ya por defecto es un paciente que tiene un 5% de deshidratación, ¿ok? Así sea una insuficiencia renal crónica compensada. Ya. Cuando yo tengo un paciente que tiene del 5 al 6%, lo que voy a ver es una leve pérdida de la elasticidad cutánea. O sea, yo lo que voy a hacer es levantarle la piel y voy a ver que esa piel demora un poco en regresarse, ¿ya? ¿Qué otra cosa también puedo yo observar quizá que pueda haber cierta diferencia? Al observarle las mucosas, el tiempo de llenado capilar, ¿ya? Eso también me puede dar un indicativo de que quizás hay un pequeño grado de deshidratación. Donde sí voy a observarlo, digamos, de manera más marcada es cuando tengo una deshidratación del 6 al 8%. Ahí ya puedo considerar que tengo una deshidratación moderada severa, ¿ya? Va a haber una marcada retardo del pliegue. Cuando jales el pliegue cutáneo va a demorar mucho más en regresar a su sitio. El llenado capilar, ¿cuál es el llenado capilar? El tiempo de llenado capilar normal, de 1 a 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces ya este paciente quizás ya tiene 2,5 o hasta 3, ¿no? Hay una reducción. Los ojos se van a ver levemente hundidos en su órbita, es como que se van a ver los ojos como que resecos y ligeramente hundidos, no los vas a ver tan hidratados, ¿ya? Y las mucosas obviamente ya no las vas a ver brillantes, las vas a ver resecas, ¿no? A la hora que haces la toma de tiempo llenado capilar, ¿no? Ahora, si tenemos una deshidratación del 10 al 12%, sí estamos hablando de una deshidratación severa, ¿ya? Pliegues cutáneos que no retornan, muchas veces lo jalas y se queda la piel pegada buen rato, ¿ya? Vamos a ver que el tiempo llenado capilar es sumamente largo, incluso las mucosas se empalidecen, ya se ven las mucosas pálidas, obviamente totalmente resecas. Los ojos sí son bien notorios que están hundidos, ¿no? Las mucosas están secas y probablemente haya signos de shock, ¿no? Estos pacientes que llegan con un 12% de deshidratación llegan muy deprimidos, llegan en postura echadas, ¿no? Muchos de ellos a veces incluso hay ciertas alteraciones dentro de la conciencia. Tú le haces un examen de Glasgow y vas a encontrar que tiene niveles que me indican que hay cierto grado de shock o de alteración en la conciencia. Ahora, pacientes que vienen con 12, 15% ya son pacientes que sí o sí están en estado de shock, que vienen por una situación de emergencia y que muchos de ellos están digamos, en agonía, ¿no? Están por morir. O sea, es una deshidratación muy exagerada, ¿no? Probablemente pacientes que tienen 10, 12% son los típicos pacientitos que tienen una insuficiencia renal descompensada, que a veces los propietarios no se dan cuenta, ¿no? Porque hay perritos que tienen una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal bastante marcada, y estos pacientes pueden seguir comiendo, pero no hay una buena regulación de los fluidos porque ese sistema renal no funciona bien, ¿ya? Y se deshidrata. Y son pacientes que, y en cardiópatas se ve mucho, ¿no? Son pacientes que se les ve flaquitos, que se les ve hasta las costillitas, pero como lo ven con ascitis, asumen pues que, está bien, ¿no? O sea, sigue gordito, ¿no? Y come, ¿ya? Es bastante típico, y esos pacientes vienen con un grado de deshidratación de 10 al 12%, o sea, es bastante severo. A veces ni se pueden parar, tú le pones el plato y te comen, pero no pueden ni pararse, no pueden mantenerse en pie, ¿ya? Y obviamente los pacientes que vienen con un 12 o 15%, estamos hablando principalmente de pacientes que quizás vengan ante una situación de hemorragia, ¿no? Una situación que sí genere una pérdida, deshidratación bastante marcada por eso, ¿ya? Bien difícil que te traigan un paciente en estas condiciones porque no los cuiden bien, pero a veces pasa. ¿Ya? Dentro de lo que son coloraciones de mucosa también nos dan bastante información, ¿no? ¿Qué coloraciones conocemos? Ya, las cianóticas, la itérica, ¿cuál? Congestionadas. ¿Y la P? Pálida. Pálida. Ya, claro, las pálidas, ¿no?
Las pálidas sí me pueden indicar pues anemia, me van a indicar deshidratación. Las ictéricas, por ejemplo, ahí podría yo empezar a asumir que puede haber una insuficiencia hepática, ¿no? Entonces me viene un paciente ictérico con un embalonamiento, entonces yo ya estoy pensando, tiene ascitis, tiene una insuficiencia congestiva, probablemente una insuficiencia congestiva cardíaca derecha y tiene una congestión hepática, ¿no? O sea, con ese simple detalle yo ya puedo empezar a dirigir mi diagnóstico, ¿no? Obviamente los cianóticos, estamos hablando que hay poca oxigenación, entonces ¿por dónde me voy? Me voy por sistemas sanguíneos, cardiovascular y me voy por sistema pulmonar, ¿no? Entonces la coloración de las mucosas también me da bastante información. Muy bien, entonces integremos lo aprendido. Entonces, ¿cómo se regula la presión arterial a través del sistema renal? Ya, eso nunca se olvide. Ya, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Ya, entonces, es importantísimo saber cómo este sistema también nos va a desregular lo que son los volúmenes, ¿no? ¿Cuáles son los principales tipos de diuréticos que hemos visto? Diuréticos de asa. Ya, diuréticos de asa, los osmóticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuál más hemos visto? Las tiacidas, ¿qué más hemos visto? ¿Y los ahorradores de? ¿Los ahorradores de sodio? Los ahorradores de potasio. Ya. Entonces, ¿por qué es importante entender la farmacología del sistema renal en el manejo del paciente con problemas de líquidos y electrolitos? ¿Por qué creen ustedes que es importante saber cómo funcionan estos fármacos? ¿Qué es lo que busco con los diuréticos? Eliminar líquidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago que eliminen líquidos? ¿Con quién estoy jugando? Con los electrolitos, ¿no? Porque como han visto, en cada parte del sistema renal va a haber una reabsorción de específicamente ciertos electrolitos. Entonces, si yo sé dónde funciona cada fármaco y qué me bloquea, qué me impide reabsorber para generarme esa jalada de agua hacia la orina, yo puedo saber o predecir qué electrolitos se me pueden desregular para evitar que se generen enfermedades subyacentes, ¿ya? Entonces es muy importante por eso conocer esta parte, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿no? Estábamos viendo que hay algunos diuréticos que van a actuar y van a impedir quizás que se pueda reabsorber el calcio, que se pueda reabsorber el sodio, que se pueda reabsorber el magnesio, ¿no? Y voy a tener otras enfermedades por deficiencia de estos, ¿no? O incluso, ¿no? Quizás por el uso de diuréticos para regular lo que es una ascitis en una insuficiencia congestiva cardíaca, termino generando acidificación o alcalinización de la orina, ¿no? Y eso va a producir urolitos. Entonces todo eso tiene que ir bien engranado para saber realmente qué secuelas o qué enfermedades subyacentes podría tener este paciente por el tratamiento inicial que le estoy dando para tal enfermedad y ver de qué manera yo lo puedo regular, ¿sí? Entonces, los diuréticos actúan en los diferentes segmentos de la nefrona mediante mecanismos específicos para promover la diuresis. La fluoterapia es esencial para corregir desequilibrios relacionados con pérdidas de líquidos o con retención de líquidos. Los fármacos diuréticos se van a clasificar según su mecanismo de acción, como ya hemos visto, según su potencia farmacológica o según la alta eficacia, y siendo en cuenta que el que tiene mayor eficacia son los diuréticos de asa, ¿no? En este caso la furosemida. Y también de la misma manera nos apoyamos mucho con los ahorradores de potasio como la espironolactona. Ya digamos que son fármacos que nos ayudan mucho a manejar el tipo de estos pacientes que tienen estos desequilibrios electrolíticos y de fluidos, ¿no? A nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema cardíaco, ¿ya? Y que básicamente van a funcionar a nivel del sistema renal para poder regularme eso, ¿no? O sea, son fármacos que siempre van a
verlos, que se utilizan mucho en pacientes cardiópatas. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Sí, es que tienen que ver lo importante que es el riñón. ¿Se dan cuenta cómo el riñón nos alivia muchas cosas? No paguen sus conciertos con riñón. Muy bien, chicos.